Gracias al Señor por, como decía el pastor, por los saludos, por la honra y el respeto, ¿no? Que es lo que la palabra del Señor pide. Nosotros no pedimos ni exigimos pleitesía, ni gloria, ni nada. Eso le pertenece al Señor. Eso es de Dios. Ustedes le pertenecen al Señor. Esta obra le pertenece al Señor. Pero sí, la palabra del Señor habla del respeto y de la honra hacia los siervos de Dios y el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, al testimonio. Y la Biblia dice imitar su fe y su testimonio, ¿no? Así que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Dios honra a quienes le honran. Dios bendice. Amén. Hay una bendición cuando usted honra a los siervos de Dios. Gracias al Señor por sus oraciones, porque nos podemos sostener unos a otros en la oración. Amén. Y la oración siempre está por cada petición, cada clamor, cada necesidad que recibimos, a veces en el grupo, a veces en privado, pero siempre están las oraciones y está sobre todas las cosas, y esto es lo más importante, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios siempre está en su perfecta voluntad. Bueno, mañana los saludamos por anticipado a Joel Simbrón y a Nathan Frontera, que está en la escuelita, que mañana cumplen años, así que los bendecimos también, a Joel y a Nathan. Gloria al Señor. ¿Dónde está Joel? Se escondió para no decir la edad. Nathan no tiene problema con la edad. Bienvenido, Dios les bendiga. Alejandro y Alejandra de Córdoba. Bendiciones. No están de visita porque son de la familia. Ellos son de la familia, así que gracias al Señor. Por nuestra hermana Lidia era tu nombre, ¿no? Lidia, de Formosa, del norte argentino, la hermosa región del norte de nuestro país. Ella ya ha estado compartiendo con nosotros, ha estado el domingo pasado también. No sé si hay alguien más de afuera digo que no sea de la ciudad, pero todos son de adentro, del pueblo de Dios. Gloria al Señor por esto. Bueno, agradecidos al Señor por todas las cosas que Él está haciendo. Habíamos comentado esto, pero para los que no estuvieron, les contamos que la obra del Cielo Raso está terminada. Para los que no se han enterado, ya está lista. Un hermoso trabajo y costoso también. Y gracias al Señor, bueno, una sola vez creo que pedimos ofrenda especial, que fue una sola ofrenda especial que pedimos, que fue para concluir, para terminar de pagar. Obviamente es una obra de millones de pesos, pero con eso pudimos concluir. Quedó la caja en cero, pero es lindo cuando queda en cero y se ve el trabajo hecho, ¿no? Y ahora, bueno, a reflotar nuevamente para continuar. No obstante, seguimos haciendo trabajos. Semanalmente nos juntamos con un grupo de hermanos que yo convoco y vamos adelantando. El Cielo Raso fue, digamos, con las luminarias colocadas, o sea, la iglesia ya está toda iluminada. Eso fue, digamos, un gigante que había que tirar. Ese fue un gigante. Pero otros soldaditos chiquitos que vamos derrotando semana a semana también, con nuestros hermanos, avanzando, trabajando. Bueno, ya les vamos a ir contando y más adelante mostrando también nuevas fotos, nuevos videos de los avances en la obra. La obra del Señor no para ni en lo espiritual ni en lo material. Amén. Este tiempo que pasamos aquí, estas 2 horitas más o menos, que estamos los domingos y los miércoles, de paso le invito, los miércoles a las 20 horas, tenemos estudio bíblico, compartimos la palabra del Señor, compartimos unos mates también y aprendemos cada día, ¿no? Como los domingos también. Pero los miércoles dedicamos más al estudio sistemático y para los que no saben, por si alguno no sabe, nosotros no cobramos los seminarios, no cobramos ni inscripción, ni cuota, ni nada. Simplemente les pedimos, la mesa está servida, aprovechenla. Eso es todo. Aprovechen el alimento espiritual, vengan con ganas de aprender y de ser edificados en la palabra, que es tan necesario. Amén. En estos tiempos de tanto analfabetismo bíblico en gran parte del pueblo cristiano
Y por ese analfabetismo bíblico entran los engaños, entran las doctrinas tergiversadas, las doctrinas sutiles. Se meten cuando el pueblo de Dios desconoce la palabra. El pueblo erró porque ignoró las Escrituras. Así que no queremos caer en ese error de ignorar las Escrituras. Hay dos formas de ignorar. Una es no conocerlas y otra es conocerlas e ignorarlas, hacer caso omiso y no obedecer. Tenemos que ser oidores y hacedores. Amén. Oidores de la palabra y hacedores, no quedarnos en oidores solamente. Así que bueno, gracias al Señor por todo. Dios nos ha dado también, y lo decimos con toda humildad, pero es una realidad, Dios nos ha dado la gracia, la sabiduría para administrar, porque hay que tener realmente mucha cintura para poder administrar una iglesia, y honestidad, ¿no? Las dos cosas tienen que estar la honestidad, la buena administración, porque realmente delante de Dios, se los digo, no es mucho lo que ingresa, pero está la bendición de Dios sobre eso, y a nosotros nos toca administrar, ¿sí? Y hacerlo con fidelidad. Y el Señor nos ha ayudado y hay frutos y hay prueba de ello. Ese es le estamos ganando, yo siempre digo en broma, ¿no? Le estamos ganando a los judíos porque es el tercer templo que estamos edificando. El primero estuvo en la calle 3 de febrero 125, luego este, más grande, y ya falta menos para poder inaugurar aquel. Y yo me acuerdo cuando acá hicimos nuestras primeras reuniones. Primero fue en ese pedacito donde está la cerámica beige, y había algunas chapas, el resto era todo tierra y a cielo abierto. Y una vez intentaron robarnos las chapas y el Señor no lo permitió a tiempo. Corrieron la pastora Susi con el pastor Carlos, yo estaba en el trabajo, y ellos corrieron aquí a espantar a los delincuentes. Y estaban todos los tornillos en el piso, pero no llegaron a llevarse ni una chapa, el Señor no lo permitió. Bueno, ¿qué hicimos? Fue un doble trabajo, sacar todo de nuevo, llevarlo allí a 3 de febrero, hasta que pudimos comprar todas las chapas y ya venir con la carga y colocar en un día. En un día se colocó, encima era un día de viento. Imaginen, los hermanos parecían la cola de un barrilete con las chapas ahí arriba. Nosotros orando al Señor que el Señor guarde, ¿no? Que el Señor proteja la seguridad del trabajo. Gracias a Dios se pudo hacer todo bien. Y el primer culto aquí, con todo terminado, había eco. Y era... yo me acuerdo cuando me tocó predicar, me sentía muy lejos de la gente, porque en la 3 de febrero estábamos más juntitos y eran solamente las sillas rojas, que aquí no están todas ahora, algunas están guardadas en la obra, pero eran solo las sillas rojas, y allí habíamos pasado de ya hacer, hubo un bautismo que los hermanos se tuvieron que sentar en la vereda porque no entraron y acá sobraba espacio, pero gracias a Dios lo del espacio sobrado fue por poco tiempo, porque cuando uno extiende las estacas, Dios empieza a llenar, pero primero hay que extender las estacas, amén. En todos los órdenes de la vida, en todas las áreas. Gloria a Dios. Y nunca falta el antena chueca, aunque sea cristiano de años a veces, no de aquí, gracias a Dios, pero sí de otros lados, ¿y para qué van a hacer otro templo? Y hermano, ¿a qué reino perteneces vos? ¿De qué lado venís? O alguno que dice, ¿para qué si entran bien donde están? ¿Y para qué? Claro, visión corta. Yo le preguntaría, ¿para qué tiene tanta ropa en el ropero si tiene un solo cuerpo para vestir? La fe te hace ver más allá de lo que ven los ojos físicos. Jesús le enseñó un principio muy importante a Nicodemo, que lo fue a ver de noche a Jesús, porque era de los líderes judíos y tenía miedo de sus compañeros, pero él creía en Jesús. De hecho, él fue, junto con José de Arimatea, los que pidieron el cuerpo de Jesús y le dieron sepultura. Él creía en Jesús, pero él fue de noche, y hay un principio que Jesús le enseñó, dijo que los hombres del Espíritu son como el viento. No vas a entender todos los movimientos, ni de dónde vienen, a dónde van, pero cuando hay un movimiento del Espíritu Santo, cuando hay una guía del Espíritu, no tenemos que esperar que todo el mundo entienda, tenemos que ponernos en marcha, tenemos que hacer. Amén. Después sí vienen los frutos, después vienen los resultados,
Y después todo el mundo es profeta. Pero el tema es profetizar antes, cuando todavía no está. El tema es plantarnos frente al gigante y decirle cuando todavía el gigante está entero en una pieza y amenazante, y decirle: yo te voy a derrotar, yo te voy a matar, yo voy a dar de comer tus carnes a las aves carroñeras, cuando todavía el tipo está vivo ahí y es un peligro. Entonces tenemos que profetizar cuando el gigante está en pie, para que el Señor nos dé victoria. Después, como les digo, hay muchos que dicen: yo sabía que, ¿por qué no lo dijiste antes? Pero qué lindo que tenemos un grupo, una iglesia que es un grupo de gente de fe. Yo siempre digo, no, a los que invito, les digo: no te vas a encontrar con un grupo de gente religiosa, acartonada, sino un grupo de hombres y mujeres de fe. Imperfectos como todos, pero escondidos bajo la gracia, bajo el manto de la gracia de Jesucristo. ¿Somos de los que nos golpeamos el pecho en la iglesia? Claro que sí. Claro que sí. Para aquellos que ignorantemente, este se va a golpear el pecho, y no sabe, no leyó el contexto de ese pasaje, porque el que se iba a golpear el pecho, el que se iba a arrepentir, y no se consideraba nada delante de Dios. Y muchos creen que golpearse el pecho es creerse más santo que otro. Al contrario, el publicano se sentía pecador, se sentía indigno. Dice que ni se atrevía a levantar la cabeza delante del Señor y se golpeaba el pecho y decía: Señor, hazte propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí. Yo soy de los que viene a golpearse el pecho a la iglesia. Cuando usted le digan eso de forma despectiva, usted dígale: sí, pero estás ignorando el verdadero sentido de esto. Nosotros vamos a humillarnos delante del Señor. Ninguno venimos a creernos nada. Dice el apóstol: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, y entonces Él te exaltará, Él nos exaltará cuando fuere tiempo, los tiempos de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a ir a un capítulo icónico de la palabra del Señor, el capítulo 47 del profeta Ezequiel. Ezequiel 47, muchos ya conocen este pasaje maravilloso. Dos pasajes muy conocidos, entre otros, ¿no?, de Ezequiel. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Ezequiel 47, el río que sale del templo, las aguas salutíferas. Según la versión de su Biblia, el título. Pero es un pasaje maravilloso que va a renovar, aunque usted lo conozca de memoria este pasaje, en esta noche el Espíritu Santo va a infundir fe, confianza, va a renovar su confianza en Dios y nos va a renovar ese anhelo, ese deseo de meternos en los ríos de Dios cada vez más. Amén. Ahí está el secreto de todo lo que el ser humano busca. Incluso gente que buscaba las aguas, y hay muchas películas y hay series de esto, de esta temática, las aguas de la eterna juventud, ¿no?, y todo eso. Eterna juventud, que cuando uno empieza a pensar con la mente fría si realmente sería algo bueno, en realidad sería un desastre la eterna juventud, ¿no? Ver cómo los seres queridos se van yendo y uno va quedando. Pagar impuestos por la eternidad, imagínese. Pero más allá de ello, ¿no?, hay planes de Dios y propósitos. Él nos ha dado vida eterna, pero no en esta tierra y no con este cuerpo. No con estas leyes que rigen el sistema de este mundo. Pues sería una pena y un sufrimiento eterno quedarnos aquí, ¿no?, con estos parámetros con los cuales vive la humanidad. El Señor tiene cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No hay lugar allí ya para el pecado, no hay lugar allí para más tentaciones, como Satanás lo hizo en el principio, en el huerto del Edén, y embadurnó con sus manos sucias ese cuadro perfecto, ese óleo que el Señor había terminado de pintar y era perfecto y había puesto su firma allí. El enemigo vino y embarró esa pintura. Pero el Señor comenzó a restaurarla, a esa pintura, con un color rojo. Lo empezó a restaurar con su sangre.
Cuando Él dijo, consumado es en la cruz del Calvario, estamos emprendiendo el camino del retorno al propósito inicial de Dios. Una humanidad sin enfermedades, una humanidad sin pecado, pero con una gran diferencia. Ahora una humanidad sin Satanás, que era el peligro que estaba allí latente y dependía del hombre, dependía del ser humano. El seguir en ese estado perfecto de la creación o meter la pata en el barro y arruinarse para todo el viaje, lo cual lamentablemente Adán y Eva decidieron. Pero Dios creó seres libres, Dios no creó autómatas, Dios no creó esclavos, seres libres, que aún tuvieran la posibilidad de equivocarse. Porque si nos encierran donde no podemos equivocarnos, ¿por qué obedecemos? Porque no tenemos otra opción. Pero Dios le da la libertad al hombre y el hombre ha elegido mal. Mas cuando estemos en la gloria con Jesucristo, ese factor de peligro, ese padre de mentira llamado Satanás, no estará más. Ya estará en la condenación eterna. Amén. Después del juicio, en el juicio del trono blanco, allí van todas las almas perdidas al lago de fuego. Satanás no pasa por ese juicio, porque después del milenio es soltado de la cárcel que está bajo las profundidades de la tierra, llamado infierno. El infierno no es el castigo eterno, el infierno es la cárcel temporal. El lago de fuego es el castigo eterno. El infierno es, para que ustedes lo entiendan, es la celda de una comisaría. Pero una vez que se emite el juicio, el prisionero es trasladado a la prisión definitiva, al penal. Bueno, Satanás va a ser soltado, va a ser un último intento de engaño contra la humanidad. Allí se va a desatar la batalla de Armagedón, donde la bestia y el falso profeta, Armagedón es antes, pero después del milenio es la última batalla donde directamente el Señor aplasta toda rebelión y Satanás, ahí sí, por fin, será echado al lago de fuego. ¿Por qué no pasa por el juicio del trono blanco? Porque la palabra del Señor dice que el diablo ya ha sido condenado. El juicio ya fue emitido. Ya está. No tiene marcha atrás. Entonces allí comenzamos a vivir. Después de estar 1000 años con Cristo en esta tierra es destruida por fuego. Y allí habitamos en la nueva Jerusalén, ya sin posibilidades de equivocarnos. Amén. ¿Será que Dios aprendió la lección y ahora lo hace distinto? No. Todo ya estaba así programado. Amén. Todo ya estaba así diseñado por Dios. Él conocía todo, Él sabía que nos íbamos a equivocar y aún así nos amó. Él sabía que el mundo le iba a dar la espalda y aún así Jesucristo dice que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que nosotros diéramos un paso hacia Él, más bien la humanidad corría de espaldas a Dios, se alejaba cada vez más de Dios, pero Él corrió hacia nosotros. Amén. Dele gloria al Señor, porque Él nos buscó. En Lucas dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No fuimos nosotros, Él corrió a nuestro encuentro, Él nos rescató y pudimos responder a su llamado. Y aquí estamos, cada uno de nosotros. Ahora, hasta que suceda eso y estemos en la nueva Jerusalén, el Señor tiene el sustento y el Señor tiene su Espíritu Santo y el Señor tiene su presencia y el Señor ha traído de su reino, del reino de los cielos, a la tierra para proveernos a nosotros en el espíritu, en el cuerpo y aún en lo económico que usted sabe que necesitamos para esta vida. Y lo bueno es que no solo usted lo sabe, Dios lo sabe. Él sabe que tenéis necesidad de estas cosas, dice. Pero no es el propósito principal, sino más bien las añadiduras. Nosotros vamos detrás de la presencia del Señor. Un día cuando estemos con Él no habrá moneda, no será necesario ninguna unidad monetaria, ninguna moneda electrónica, digital, virtual,
ningún valor de cambio, ningún valor de ahorro, no hará falta nada de eso, piedras preciosas. Bueno, el cielo habla en Apocalipsis que está lleno y es abundante. Los fundamentos de esa ciudad y las puertas de esa ciudad están compuestas de metales valiosos y piedras preciosas. Así que ese no es el problema. El tema es serle fieles al Señor aquí. Pero aquí hay sustento de Dios. Si bien el reino de Dios todavía no está instalado en el mundo, y Jesús lo dejó claro, yo siempre aclaro esto, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y en dónde está? En usted, en mí, en nuestros hogares. Establecemos el reino. Aún si hay alguien de tu familia que todavía no conoce al Señor, tú estás allí y todos los días tienes que orar, agradecer al Señor y decir: Señor, tu reino está establecido en mi casa. Hasta que todos alcancen salvación. Tu reino está establecido en mi casa. En el nombre de Jesús, donde usted camina, el ambiente que a usted lo rodea. Pero el mundo en sí, este sistema, está gobernado por Satanás. Por eso está como está. El reino absoluto de Dios vendrá en el milenio. Amén. Apocalipsis capítulo 20. Allí en ese reino milenial se establecerá el gobierno absoluto de Jesucristo. Donde el martes pasado yo decía algo en la radio, cuando la palabra habla proféticamente y dice que Jesucristo gobernará con vara de hierro y quebrantará las naciones, las desmenuzará como a vasijas de barro. Y alguno puede pensar y decir: pero al final el Señor viene a traer paz o viene a traer un reino violento. Hay algo profético que hay que entender en el espíritu. Cuando uno lee la Biblia, no es letra solamente, es espíritu. Lo que el Señor Jesucristo viene a desmenuzar y a destruir es ese orden mundial que el anticristo había impuesto en el mundo, que había impuesto en cada una de las naciones. Jesucristo va a venir a despedazar lo que hoy se lo conoce como el nuevo orden mundial, mas cuando Cristo venga será el viejo orden mundial. Amén. Y el nuevo orden estará establecido por Cristo. Gobierno de paz. Gloria a Dios. Él va a destruir y va a desmenuzar cualquier vestigio de opresión, de pecado, de blasfemia contra el trono de Dios. Él viene a desmenuzar la maldad y viene a establecer un gobierno de paz absoluta y de fiesta, porque todas las naciones subirán a Jerusalén a celebrar el Sukkot año tras año. Y el Sukkot, lo hemos estudiado aquí, es una fiesta de gozo y de alegría. El tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos, el Señor dice: yo extiendo mi tabernáculo y yo habito en medio de los hombres. Amén. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y hoy lo somos pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo vemos a Él por los ojos de la fe, mas en ese tiempo le veremos con los ojos físicos. Si alguien duda de esto, es tiempo ahora que se arrepienta y entregue su vida al Señor, porque el que tiene salvación, el Espíritu Santo le da testimonio de que esto es cierto. El Espíritu Santo le da convicción. No son mis palabras, no es mi boca, es esta palabra que es espíritu y es vida, y te da convicción de que eres hijo de Dios y que todo lo que Él prometió como herencia lo vas a recibir. El Espíritu Santo pone convicción en tu vida. Gloria al Señor. Hay un río de Dios que fluye para suplir y proveer todo lo que necesitamos en esta tierra. En nosotros el reino de Dios está. Por eso en el Padre Nuestro dice que debemos pedirle al Señor que venga su reino aquí en la tierra. Usted es tierra. Yo soy tierra. Somos vasijas de barro. Que venga aquí a nuestras vidas el reino de Dios, así como en los cielos, así como los ángeles que ven el rostro del Señor todos los días y le adoran y le alaban y le obedecen, nosotros también le adoremos, le alabemos y le obedezcamos. Eso es el reino de Dios en nosotros como en los cielos. Obedecerle al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe el Señor que esta tierra, que esta vida en el planeta es como vivir en un desierto?
Aunque usted pueda vivir en una ciudad, aunque hay gente que vive en ciudades populosas, aquellos que viven, no sé, en París, la ciudad de las luces y demás, y viven en ciudades famosas y maravillosas y hermosas, pero si no tienen a Cristo andan en tinieblas. Porque ninguna ciudad, ningún brillo, ninguna luz de este mundo puede llenar el alma si no es la presencia de Dios. Y cuando uno está en un lugar donde no hay alimento, donde no hay agua, donde no hay nada, es un desierto, inhóspito. El mundo es un desierto inhóspito, aunque vivas en el campo, vivas en la ciudad o donde vivas. Pero el que tiene a Cristo está sustentado aún en medio del desierto. Aunque pases por desiertos, Dios te va a sustentar. Él enviará los cuervos. Él tendrá un arroyo reservado que nadie lo vio, como para Elías, el arroyo de Querit. Usted no se imagina, póngase a pensar esto. Toda la nación muriéndose de sed y de hambre porque había sequía. ¿Usted cree que si hubieran conocido que en el arroyo de Querit todavía quedaba agua, no se hubiera atestado de gente? Mas Dios reservó ese recurso para su siervo, quien sería el que luego oraría nuevamente para que las aguas desciendan sobre la tierra, los cielos se abran, una vez que el pueblo tuviera un arrepentimiento. Y cuando se acabó el arroyo de Querit y los cuervos no vinieron más, se terminó esa fuente de recursos, mas no la fuente de bendición que es Dios. Nunca confíes en la bendición, confía en el Dios de la bendición. Porque la bendición, o ese efecto de la bendición de Dios sobre tu vida, momentánea, se puede terminar. Mas la gloria de Dios sobre tu vida no se va a terminar nunca. Las aguas de Querit se pueden terminar, mas las aguas que provienen de la presencia de Dios no se terminan nunca. Se puede cerrar una fuente de trabajo, pero Dios tendrá otra. No tenemos que estar confiados y abrazados a la calabacera como Jonás. No era la calabacera que le estaba salvando la vida del sol, era Dios. Pero él amó la calabacera y el Señor se la hizo secar para demostrarle que con o sin calabacera Él era Dios. Se terminó el agua del arroyo, no vinieron más los cuervos, mas Dios le dio otra directiva. Ve allí a una viuda que te va a sustentar, yo le he dado orden. Y esa viuda no era ni siquiera de Israel, no era del pueblo de Dios, Sarepta de Sidón. Dios siempre tendrá y te va a mover hacia donde está el sustento espiritual, material, y el sustento para tu cuerpo también, que necesita fuerza y que necesita salud. Amén. Pero todo eso no viene de otro lado, sino de la misma presencia de Dios. No hay alternativas. Los ríos de agua de vida vienen de la presencia del Señor. Y aquí en la tierra, esta casa es una casa de bendición y es un lugar donde también obtenemos sanidad, fortaleza, renovación. Cuando subimos al monte, subir al monte, como dicen los judíos, hacer aliá es elevarse. Los judíos que han retornado a Jerusalén, ellos dicen, hicimos aliá, subimos a Jerusalén, nos elevamos, pero no solamente en cuanto a metros sobre el nivel del mar, sino que espiritualmente nos elevamos al volver a la ciudad santa. Cuanto más aquel que tiene a Cristo en su corazón cuando sube a la casa del Señor, porque todo requiere un esfuerzo. Y para nosotros, al menos en este lugar, no es tanto como en otros donde todavía hay que atravesar terrenos difíciles, donde no hay medios de transporte, donde son horas y horas hasta llegar a la casa del Señor para adorarle al Señor, quizás en un templo mucho menos cómodo que este, sin calefacción, sin aire acondicionado, pero con el gozo y con el fuego del Espíritu Santo, y ahí están nuestros hermanos, adorando al Señor. Y a veces algún creyente citadino que dice, hoy no pasó el colectivo, no voy a la iglesia. Mientras tengas juventud, tengas fuerzas, tengas buenas piernas, hónralo al Señor. Como dice la palabra del Señor, nuestros miembros tienen que estar al servicio del Señor. Amén. El creyente en el mundo, no todos, pero en líneas generales, ha vuelto muy cómodo. Pero si hoy fuéramos a preguntarle a nuestros hermanos que están en Irán, que están en Irak, que están en Afganistán, que están en Egipto, que están en China, en Norcorea,
o incluso en algunas regiones de México, y le contáramos nuestras vicisitudes para llegar a la iglesia, se reirían de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprovechar la libertad que tenemos para venir a la casa del Señor, porque hay un pequeño esfuerzo que hay que hacer. Me sale muy caro el remis. Mientras lo veas como un gasto, vas a sufrir. Cuando lo veas como una inversión, vas a empezar a ser bendecido y Dios te va a empezar a proveer. Pero hay pasos de fe que hay que dar, hay cosas que hay que romper en nuestras vidas para que la bendición del Señor fluya. Y si no tengo para el remis, ¿puedo caminar? Camino. Claro, usted dirá, el pastor hoy vive aquí a la vuelta. Sí, ahora vivo a la vuelta de la iglesia. Acá hay hermanos también que lo saben muy bien. Sí, ahora estamos cerca. Dios nos premió al fin, pero hemos chapaleado barro. Nos han salpicado los autos yendo a la iglesia. Yo dije una vez, nos dejaron hechos como unos guerreros de terracota. Y me acuerdo, mi padre decía, igual a la iglesia, no es que nos íbamos a volver y ya no voy porque me embarré. Llegábamos llenos de barro, botas, pero íbamos a subir a la casa del Señor. Subir al monte requiere un esfuerzo. A veces oramos y siempre el pastor está tratando de allanar el camino con la oración y decir, Señor, cuando hay mal clima, Señor, toma el dominio del clima para que la gente pueda venir a la iglesia. Y una vez el Señor habló a mi corazón y dice, no siempre te voy a responder. No siempre se las voy a hacer fácil. Habrá días donde tendrán que atravesar las inclemencias del clima. El amor se demuestra con esfuerzo. Amén. Dios no es verdugo de nadie, por favor, no lo tome así. Pero Dios nos hace fuertes. Amén. Hijos fuertes. Dios no quiere hijos caprichosos. El amor de Dios no es ese amor que, como dicen los mexicanos, te va a apachachar cuando... No. ¿Cuántos años tienes? No me lo digas, es una pregunta retórica, pero ¿cuántos años tienes en la fe? Tienes que estar grandecito ya, crecido, maduro. El creyente que no madura en la fe no puede todavía disfrutar de la herencia. Dimos en la radio este estudio, madurez espiritual y herencia. No difiere del esclavo, el que es niño todavía, aunque sea heredero de todas las cosas, no difiere, está en la misma condición del esclavo. Y está con cuidadores y curadores hasta que crece y ya puede hacerse cargo de la herencia. Entonces ahí empieza a disfrutar de la herencia del Padre. El creyente que es un inmaduro crónico todavía no puede ver las bendiciones de Dios. Hay algo de misericordia, hay un sostén porque Dios te ama, pero no la bendición completa. No puedes ver la gloria de Dios en una magnitud que Él quisiera mostrarla, porque te falta crecer. Algo que enseñamos en este estudio es que hay dos tipos de inmadurez, la lógica y la crónica. ¿Cuál es la lógica? Es lógico que un niño de 2 años, un bebito, sea inmaduro. No nos vamos a poner a tomar un café con un niñito de 2 años y explicarle los asuntos de la vida y demás, ¿no? Más bien hay que enseñarle, no meta los dedos en el enchufe, esto es tuto y todas esas cosas. Eso es lógico. Un creyente nuevito en la fe, es lógico que hay muchas cosas no va a entender o no va a comprender por qué se hace así o asado, por qué Dios hizo esto, por qué permitió aquello, pero cuando empieza a crecer, empieza a caminar con Dios, empieza a tener experiencias con Dios, empieza a conocer más el accionar del Señor y Dios, a medida que va creciendo y madurando, Dios le va soltando más. Pero el creyente que tiene ya 5 años, 10 años, como dice Marcos Villa, no te hagas. Hay muchas cosas que tenemos que ya entender y poner por obra. Amén. Ezequiel 47. Voy a utilizar la nueva versión internacional, la edición 2022. Dice el versículo 1, leemos en el nombre del Señor su bendita palabra. El hombre me trajo de vuelta, el ángel que le estaba mostrando a Ezequiel, a la entrada del templo. ¿Cómo dice la versión 60? De la casa, ¿verdad? El Beit Hamishdah, la casa. Es la misma expresión que está en Hechos 2,
cuando vino el Espíritu Santo. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado en otra ocasión. Y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. Y el agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, una cinta de medir. Y midió 1000 codos. 1000 codos son aproximadamente entre 450 y 500 metros. Y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 codos, otros 500 metros. Y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua que esta vez llegaba a la cintura. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Así es la vida del creyente cuando va metiéndose en los ríos de Dios. Primero, ¿quiénes han caminado en el agua? Yo creo que todos, si no es en una pileta, en el mar. Cuando uno camina en el agua, si el nivel es bajo, uno va tranquilamente, puede hasta levantar los pies. Cuando le llega a las rodillas, ya tiene que ejercer un poco de fuerza. Cuando le llega a la cintura, más. Y cuando ya a uno lo tapa, hay que nadar. ¿Sí? Yo cuando usted sale de hacer fuerza en el agua y llega a la parte plana y sale corriendo livianito, ¿no? Porque el cuerpo se acostumbró a hacer la fuerza. Cuando entramos en las cosas de Dios y empezamos a escuchar y a ver los bordes de sus caminos, y un poco como que nos gusta lo que escuchamos, y por ahí el Señor ha hecho un milagro en nuestras vidas y vemos su gloria, pero todavía caminamos con nuestras fuerzas y todavía como que me gusta lo que Dios me dice, pero hago la mía. Doy mis pasos como yo los quiero. Pero el Señor nos hace seguir avanzando y dice, cruza ahora el agua, y ya nos empieza a dar en las rodillas y luego en la cintura. Y luego será el Señor el que frene tus pasos para que ya no hagas tu voluntad. Porque para poder ver la mano de Dios en tu vida, Él será el que te tiene que guiar y te va a llevar para donde Él quiere. Será el Señor el que frene tus pasos. Serán sus ríos los que te van a dar la dirección y te van a llevar. Ya no podrás caminar como quieres, de forma tan liviana, sino que al meterte en las profundidades de los ríos de Dios, Dios te va llevando y te va llevando. Te dirá, pero pastor, ¿se hace más dificultoso? Para tu carne sí. Se va a hacer más dificultoso para tu carne, para tu sistema pecaminoso. Y gloria a Dios que nuestro sistema pecaminoso, el sistema de la carne, quede bloqueado y anulado, porque el Señor dice que tenemos que morir juntamente con Cristo para ser nuevas criaturas. ¿Cómo vencer el pecado? Pues la naturaleza pecaminosa debe estar muerta, porque un muerto no reacciona a nada. No hay tentaciones que pueda convencer a un muerto. Está muerto, pero está muerto en su naturaleza pecaminosa, pero está vivo para Dios. Entonces tu vida en el Espíritu va a escuchar y va a reaccionar a lo que Dios te diga, y vas a ir para donde Dios te diga, y te vas a frenar cuando Dios te diga stop. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus ríos. Algunos se conforman con mojar los pies nada más, como dice el dicho, ¿no? Las patitas en la fuente. Y el Señor me bendijo y me prosperó y conseguí trabajo, o Dios me sanó, pude cambiar el auto, gloria a Dios. ¿Esto es el Evangelio? No, no es eso el Evangelio. Esas son añadiduras que Dios puede darte, pero hay muchas más profundidades en Dios. Él quiere que camines en su perfecta voluntad, que vayas para donde Él quiere. Porque un día todo lo material y hasta estos cuerpos no van a tener más sentido. Uno recibe sanidad y gloria a Dios,
y oramos por sanidad porque necesitamos salud en esta vida. Pero un día este cuerpo, la sanidad es temporal. La bendición material es temporal. La necesitamos para esta vida, sí, y Dios lo sabe, tranquilo, pero es temporal. Pero ¿cuánta ficha le estamos poniendo a lo eterno? A lo eterno. ¿Tu relación con Dios cómo está? Tu tiempo de oración, lectura de la palabra y dedicar tu vida a hacer lo que leíste. Empezar a decir, aprendí esto, lo voy a poner por obra. Y te puedo asegurar que Dios va a permitir situaciones donde va a ser puesto a prueba tu conocimiento. Si le pides paciencia al Señor, ya sabes lo que el Señor te va a mandar. Si le pides fuerza al Señor, te va a mandar 2 mancuernas así de 10 kilos cada una. No te va a hacer liviana la cosa, pero Dios te va a hacer fuerte. El fruto del Espíritu tiene que manifestarse en nuestras vidas. Amén. Ahora él ya estaba metido en los ríos de Dios, ya no podía caminar, había que cruzar a nado. Versículo 6, entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Y enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar, y aquí se empezó a ver el efecto de los ríos de Dios. Al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto, el mar de la sal. La región de Arabá es una región seca que está entre Jerusalén y el mar muerto. Es una región desértica, pero Ezequiel está viendo que aunque esa región es seca, a los costados del río hay árboles. Esos ríos transforman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están siendo transformados por los ríos de Dios? Las cosas que estaban muertas en tu vida, Dios puede revivirlas. Dios puede dar fruto. Dios puede reverdecer lo que está seco. Pero no hay que ir a tomar aguas de fuentes extrañas. Hay que ir a los ríos de Dios. Sigue diciendo la palabra, versículo 9, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así donde el río fluye, todo vivirá. O como dice la versión 60, tendrá sanidad. ¿Cuántos lo creen? En esas palabras sencillitas, usted tiene que tomarlas. Sanidad, vida eterna, reverdecimiento, renovación, transformación. El mar muerto se le llama mar muerto justamente porque no tiene vida, no hay peces. Usted dirá, bueno, pero el océano, cualquier mar también es salado. Sí, pero el mar muerto tiene un 30% y más de un 30% de composición salina. Es imposible la vida allí. Usted puede tirarse allí, por más que no sepa nadar, flota. Indefectiblemente, flota. Por la densidad que tiene el agua, por la sal. Pero el Señor está diciendo, aún lo que no tiene vida, lo que es imposible, donde estos ríos entren, van a transformar. Hay gente que dice, yo estoy salado, tengo mala suerte. Si viene a los ríos de Dios, se va a cambiar esa salinidad. Mire, todos podemos tener, y de hecho tuvimos y tenemos cosas que a veces no nos salen bien. No es que todo nos sale de taquito porque soy hijo de Dios, no. No todo sale bien. Al final, al fin del ejercicio, dice, yo sé que al justo le irá bien, pero ese es el final del ejercicio, el trayecto y el proceso, hay de todo. ¿Cómo me fue mal esto si soy un hijo de Dios? ¿Y quién te dijo que nunca vas a tener una dificultad? Podemos tener cosas que no nos salen bien, pero luego oramos, buscamos la guía de Dios, quizás hicimos algo mal, tomamos una mala decisión, el Señor nos empieza a guiar y nos empieza a restituir. Pero hay gente que todo le sale mal y es una seguidilla de mala suerte.
Yo tenía un compañero en Buenos Aires que cuando andaba de mala racha me decía, me compro una vaca de peluche y se me muere de aftosa. Dice. Están salados. ¿Hay alguien salado así mirando por acá? Espero que ninguno. Venga a los ríos de Dios. Acá en el umbral fluyen los ríos de Dios. Para que sea transformada su vida. Gloria al Señor. Y dice el versículo 10, junto al río se detendrán los pescadores desde En-Gadi hasta En-Eglaim, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y ciénagas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. ¿Por qué? El Señor sabe lo que tiene que cambiar y sabe lo que tiene que dejar. Él hace nuevas todas las cosas, pero usted tiene que entender esto. Si usted viene al Señor y había algo que era bueno en su vida, Dios no lo va a quitar, Dios lo va a potenciar. El Señor dijo, yo transformo las aguas del Mar Muerto, yo traigo vida donde no había, pero hace falta salinas. Esta parte la dejo así. ¿Entiende? Sus pantanos y ciénagas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Y junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario, sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Usted y yo somos plantío de Jehová. Somos plantío de Jehová. Los pescadores se acercan porque ahora hay recursos. La gente se tiene que acercar a nosotros a buscar lo que en el desierto no hay. La gente que ya probó los boliches, probó la droga, probó el alcohol, probó esto, probó aquello y nada llena su alma. Algunas cosas le van a dar un momento de alegría, un momento de felicidad, un momento de placer, pero el momento se apaga y vuelve el bajón y vuelve el vacío y vuelve la angustia y la sensación de soledad, pues en Cristo, en sus aguas, todo eso está provisto. Somos plantío del Señor. Nuestras hojas tienen que ser medicinales. Tenemos que dar fruto para que la gente pueda alimentarse. ¿Cuántos le dicen al Señor, ayúdame? Pero esto no sucede si no estamos en sus ríos. No hay otra forma. Los ríos que corren de la presencia del Señor. Y dice que cada mes dará frutos nuevos. No puedo tener una temporada donde estoy ungido y estoy con todo y estoy contento y gloria a Dios, aleluya, y otra temporada que ando con la pera arando el piso. No quiero decir que no hay momentos de lucha, de angustia, de tristeza, pero usted igual está en Dios bien firme. Y hay momentos donde a todo el mundo le hablo del Señor y hay momentos que me escondo, donde me da vergüenza. Todos los meses, todos los días, aquel que se acerque a ti tiene que hallar fruto del Espíritu Santo. Tiene que encontrar una palabra. Aunque tú estés destruido, pasando un momento difícil, y en esos momentos, yo decía el otro día, parece que el Señor lo hiciera a propósito. Dios te manda gente necesitada para que le hables. Y tú puedes decir, pero ¿cómo hago si yo soy el que está mal? Y el Señor dice, ¿cuál es el problema? Soy yo el que va a bendecir, el que va a obrar, no eres tú. Soy yo el que lo va a hacer. Tú simplemente abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca que yo la llenaré. Tenemos que ser árboles con frutos. Pero ¿qué dice la palabra? Plantados junto a las aguas. Cantamos ese cántico, plantados en la casa de Jehová. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. Amén. Gloria al Señor. Yo le voy a invitar a estar de pie en esta noche. Y esta palabra tenemos que llevarla en nuestras vidas y tenemos que renovarnos en Él y tenemos que meditar.
hasta dónde estamos en los ríos de Dios. Y el Espíritu Santo está hablando, no para condenarte ni para reprocharte nada, está hablando porque te está invitando, métete más adentro. El Señor quiere que con los ojos de la fe tú veas el ángel que está midiendo y te está midiendo un poco más, un poco más. Aquel que le ha dicho al Señor, hasta aquí llegué, Señor, hasta aquí no puedo más. Pero el ángel hoy te está marcando 500 metros más. No llegaste a la meta, no te detengas. Más y más, hasta que tú reconozcas, no puedo por mis fuerzas, ni puedo hacer mi voluntad, y me rindo a ti. Tú puedes hacer dos cosas: puedes decirle, Señor, basta, y le das la espalda y te vas, o puedes decirle, Señor, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. No hay nada más hermoso que rendirse al Señor.